Durante el 2020 se han reportado 112 casos de femicidios hasta la fecha. En el Ecuador se comete un femicidio cada 72 horas. Dentro de los 112 casos encontramos muertes violentas por razones de género. 82 de ellos se registran desde que inició la emergencia sanitaria de COVID-19. 30 de las víctimas tenían antecedentes de violencia y 5 de ellas contaban con una boleta de auxilio. 11 de los casos registran abuso sexual. El rango de edad más frecuente de las víctimas es de 25 a 39 años. En el 66% de los casos, los femicidas fueron sus parejas o exparejas. El 8% fueron sus padres o padrastros, y 16 de ellos se suicidaron. Yo soy Lourdes Vallejo, Guarderas. Trabajo en un proyecto que se llama SI Frontera de la cooperación alemana, de la cooperación técnica alemana, ejecutado por una empresa alemana que se llama GIZ. Yo trabajo en el enfoque de derechos y género. Eso quiere decir que yo estoy trabajando por alcanzar indicadores en los que fortalezcamos el sistema local de protección de derechos, las instituciones que atienden todo lo que es protección de derechos, y con un énfasis muy particular en la protección a víctimas de violencia. Tienes diferentes rostros de atención, de prevención, de protección que tienes que activar y fortalecer en frontera, desde los diferentes sectores, desde los gobiernos locales, las instituciones públicas, las mismas casas de acogida que reciben a mujeres víctimas de violencia y los que deriva el sistema, ¿no? A ver, la violencia sin duda es un ejercicio de poder, ¿no? La violencia ejercida hacia las mujeres responde a una estructura social, a una estructura institucional, donde has normalizado las relaciones que son de forma equitativa. Es decir, cuando vos en la sociedad haces una comparación binaria que decimos nosotros, ¿no es cierto? 1-2, en la que pones a comparar los privilegios que puede tener un hombre, los privilegios que puede tener una mujer o los que tiene un adulto respecto a los niños. ¿Cierto? Cuando tú empiezas a hacer una comparación, una ponderación de derechos, te das cuenta que hay como un desequilibrio, ¿no? Entonces, cuando existe un desequilibrio y hay una actitud de superioridad, de yo soy el que pone las reglas y tú eres la persona en la que obedece, o la sociedad te dice la mujer tiene que estar sujeta al hombre y el hombre asume que debe ser así, ¿no es cierto? Has normalizado una estructura en desequilibrio, ¿no? A ver, tienes varias. Tienes la violencia psicológica, que es todo lo que son insultos, degradaciones, burlas, ¿no? Minimizaciones. Es que eres tonta, entonces ¿para qué te metes en eso? No te he lanzado una taza, no te he hecho nada, pero la repetición de una descalificación o de un insulto merma la autoestima de la otra persona y le vas achicando como ser humano, y luego esta persona se vuelve como incapaz de reaccionar porque se convenció a sí misma que efectivamente es tonta, es fea, está gorda, que no sé qué, ¿no? Tienes también la violencia física, que es la que ya es más visible porque es la que empieza con empujones, con sacudones, y que puede terminar en un femicidio, puede terminar en un asesinato. Hablamos de femicidio porque es una violencia exacerbada y es un asesinato por razones de género, es decir, la está matando porque es mujer, ¿no? Ahí es cuando hablamos de femicidio. Tienes la violencia patriarcal, la violencia patrimonial, perdón, que es todo esto de que, bueno, ándate, pero yo me quedo con la casa, ¿no? Sí, pero no te doy el carro. Sí, pero tu sueldo es mío. Todo lo que tiene que ver con la captación de bienes o sobornarte o manipularte a través de los bienes es una forma de violencia patrimonial. Yo conocí un caso en Manabí de una señora que ella era la que trabajaba, hacía manzanas acarameladas, ¿no? Y entonces era un proceso en el que este era su movimiento para poner el caramelo en la manzana. Entonces resulta que
ya llegó un punto en que no podía darle la plata del negocio al marido todo el tiempo porque necesitaba educar a los hijos, comprar la comida, hacer otras cosas. Bueno, ahí hubo un conflicto y ella finalmente no le obedeció, ¿no? Entonces, como no podía ejercer control sobre ella, cogió un martillo y les destrozó los dedos con los que trabajaba. Le arruinó sus ingresos, su capacidad de trabajar, obviamente su autoestima, por un ejercicio de poder. Sí, sí, indudable. Yo he tenido una relación de pareja en particular en la cual yo sufrí mucha violencia psicológica y no me di cuenta sino años después. Todo el mundo se había dado cuenta menos yo, ¿no? Entonces era como mi segunda pareja, digamos, y mis hijos ya estaban un poquito más grandes y ellos siempre como, mami, no está bien, mami, no puede hablar en ese tono, no nos cae bien, no le queremos, y yo no escuché, ¿no? No había conflicto con ellos, pero ellos sí veían en la situación que cómo yo iba cambiando además. Cambié mi forma de pensar, mi forma de vestir, mi forma de actuar. Yo soy súper conversona, amiguera, sociable, y de repente no hablaba por miedo a decir tonteras, porque no, vos no sabes de esto. Entonces, a mí me tocó, y además vives de eso por muchos años, porque la violencia psicológica es muy sutil, ¿no? Es gota a gota, día a día. Entonces, no es fácil darse cuenta, no es fácil poner límites, no es. Y además tienes un entorno que estructuralmente te va diciendo, pero hijita, tienes que aguantar, pero hijita, así mismo son las relaciones de pareja, pero así mismo es el matrimonio. Tú tienes que ser más inteligente, no te conflictúes, ¿por qué armas conflicto? ¿Ya? Entonces, vos vas diciendo, sí, es mi responsabilidad, yo voy a sostener esto. No es sostenible. Una persona que es violenta, que es manipuladora, que te merma, que te chupe el alma, que te chupe la autoestima, lo va a seguir haciendo porque puede y porque tú le otorgaste ese poder. Entonces, si no hay una intervención en eso, o externa, o de tu fuerza interior, es muy difícil salir de eso. Mi nombre es Nayana Román, tengo 36 años y trabajo en el área de las ciencias sociales. Yo creo que la violencia contra la mujer es un tema bastante extenso y que tiene muchísimas aristas, ¿no? Nosotros conocemos esencialmente la violencia machista, que es la que sale en todas las noticias todo el tiempo acerca de los femicidios, de las agresiones de las mujeres golpeadas. Pero también tenemos otro tipo de violencia, como la violencia económica, por ejemplo. La violencia económica para mí es fundamental porque cuando las mujeres tenemos la independencia, la capacidad de sostener y de manejar nuestra economía, nos permite ser ejecutoras plenas de nuestros derechos. Y muchas veces lo que pasa tanto en la esfera pública como en la esfera privada es que este derecho, el derecho a nuestra independencia económica, es uno de los más vulnerados, tanto por nuestras parejas que se creen que por ser los proveedores del dinero en casa, en el caso de un matrimonio tradicional, la mujer no tiene el derecho o no tiene una participación dentro de las decisiones de la economía familiar. En el caso, en cambio, de la esfera pública es mucho más grave porque es menos evidente. Por ejemplo, una mujer que trabaja en el sector privado, que ocupa los mismos cargos de un hombre, gana en promedio 15% menos de lo que ganaría un hombre en su mismo cargo, ¿no? Con la misma cantidad de responsabilidades. Pero este 15% significa más para la empresa y no es considerado por los trabajadores, porque muchas veces ni siquiera nos enteramos que esto pasa, ¿no? Los productos, por ejemplo, para mujeres, los productos de cuidado de las mujeres siempre cuestan más. Es el caso de si tú ves una rasuradora en el Megamaxi, por ejemplo, esta rasuradora, al ser rosada, va a costar mucho más que la rasuradora tradicional azul o verde que es para hombres, ¿no? Teniendo exactamente las mismas características. Y
todos estos pequeños procesos lo que hacen es ir empobreciendo a las mujeres. Y cuando tú le empobreces a la mujer, le quitas la posibilidad de poder decidir acerca de su destino, acerca de su vida, acerca de qué va a hacer. Sí, yo siento que en muchos aspectos de mi vida la violencia económica ha hecho en mi vida cosas que no son irreparables, pero que sí me han dolido mucho, ¿no? Me he visto en situaciones en las que en una entrevista de trabajo mi jefe me dijo, sí, muy bien, usted está incluso sobrecalificada, pero tengo un problema, es que yo no contrato mujeres en edad de reproducirse. Entonces mi condición de mujer y mi condición de poder quedar embarazada no me dejó sin la posibilidad de tener un trabajo. Lo primero es no quedarnos calladas, tomar conciencia de nuestra situación, tomar conciencia de nuestros derechos, ¿no? Hacer conciencia de quiénes somos. Y eso, seguir denunciando, seguir luchando por lo nuestro, seguir ganando espacios. El feminismo no es esta acción de ir a marchar necesariamente. Puedes ser feminista y no marchar. Puedes ser feminista y no salir y tener hijos, ¿no? Puedes ser feminista y no querer tener hijos. Porque la condición que nos da el feminismo es una condición de lucha constante. Es una condición desde nuestros lugares, desde nuestras posiciones. Podemos seguir levantando conciencias y seguir diciendo, mira, no, esto no es correcto. Cuando ves relaciones injustas, siempre protestar, siempre ayudar a quienes están al lado, a quienes son nuestras hermanas. Principalmente, ayudarles a denunciar, porque esta sociedad permanentemente nos quiere callar. La sororidad es eso, es tomar conciencia de quiénes somos, de que somos hermanas, de que eso de que las mujeres somos competencia de la otra, eso es un concepto del machismo, eso es una concepción del patriarcado. Nosotras somos hermanas. La sororidad es acompañarnos, es que todas las mujeres que yo conozco en mi entorno familiar, en mi entorno laboral o en un entorno mucho más amplio, todas tenemos historias de maltrato. Todas tenemos historias en las que hemos sufrido de alguna manera. Esta sociedad nos golpea permanentemente, el machismo nos golpea permanentemente, la violencia económica nos despoja todos los días a las mujeres. Y para mí la sororidad es encontrarnos entre nosotras y ayudarnos, apoyarnos a salir adelante juntas. Juntas alzamos nuestra voz. Juntas alzamos nuestra voz. Juntas alzamos nuestra voz. Juntas alzamos la voz. Juntas alzamos nuestra voz. Juntas alzamos nuestra voz. Juntas alzamos nuestra voz. Juntas alzamos nuestra voz.